Saludos, mis hermanos y amigos. Estamos viendo el tema cómo el hombre destruye su hogar. Y hemos visto que no necesariamente una persona divorciada es un hogar destruido. Un hogar destruido puede cumplir hasta 20, 30, 40, 50 años de matrimonio. Y como hombres tenemos el poder de destruir nuestro hogar. Sí. ¿Cómo? Cuando maltratamos a nuestras esposas. Sí. Tal vez nunca se divorcie. Llegando a 50 años de matrimonio y con una gran algarabía, lo festeja. Saca fotos en las redes sociales, 50 años de matrimonio. Pero con una esposa maltratada. Eso no quiere Dios. No quiere el Señor. El mandamiento es claro. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Si la amamos, dice Pedro, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil o como a vaso más frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dios quiere que sus hijos tengan un buen matrimonio. Dios quiere que sus hijos, ¿no?, sus hogares, el hogar de los hijos de Dios, sea un verdadero hogar. Un hogar donde el nombre de Cristo sea honrado y glorificado. Y hay dos salmos que están pegaditos, que son adecuados si queremos tener un hogar firme. Sí. Primero el Salmo 127. Salmo 127. Leo desde el verso 1. Déjense cuenta. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Veamos estos dos versículos primero. Nos dice aquí que si el Señor no es la base de nuestro hogar, ese hogar sin base se destruye. Maridos, esposos, que Cristo sea la base de nuestro hogar, sea el pilar fundamental de nuestro hogar, la palabra de Dios. Somos llamados a obedecer la palabra del Señor y a hacer que se obedezca en nuestra casa. Así es, que el Señor todo dirija en nuestra casa, en nuestro hogar. Porque dice la palabra del Señor que usted, siendo el varón de la casa, puede trabajar de sol a sol. Se mata trabajando para que su esposa y sus hijos tengan de todo, que nada les falte. Que nada les falte. Pero dice aquí, ¿no?, que por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, porque solo Dios a su amado dará el buen sueño. Sí, usted dice, no, yo trabajo por mis hijos y quiero darles lo mejor y que nada les falte. Buen pensamiento, buen pensamiento.
Pero usted se olvida de enseñarle a sus hijos la palabra de Dios, de enseñarle a sus hijos cómo obedecer a Dios. Y descuida a su esposa, descuida a su hogar, lo descuida. Por eso es fundamental que entendamos que si Dios no edifica nuestro hogar, por más que nos matemos trabajando, trabaje como Dios ordenó. Tenemos que trabajar. Pero escúcheme bien, nuestro principal trabajo es nuestro hogar, nuestra familia. Por eso, mis hermanos, instale la oración familiar en la casa. Que sus hijos oren con ustedes, que sus hijos los vean orar, que sus hijos los vean leer la palabra de Dios. Pero más que nada, que sus hijos vean que usted obedece a Dios, que siempre está obedeciendo a Dios, que no son simplemente una familia que va a la iglesia, sino que Dios es la base, el pilar fundamental de esa familia, de esa casa. Porque si Jehová no edificare la familia, no edificar esa casa, todo es en vano. Todo es en vano. Allí será cualquier cosa menos un hogar, menos una casa de cristianos. Sigo leyendo el verso 3. El salmista dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Es decir, los hijos son bendición. Bendición. A veces hay hermanos que dicen: ¿y ahora qué hago con otro hijo? No tengo cómo mantenerlos. Mis hermanos, si Dios le da otro hijo u otra hija, es bendición. Si Dios se lo da, usted como cristiano sepa que también el Señor lo bendecirá con ese hijo, con esa hija. Dice: bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. ¿Qué era el aljaba? Bueno, aljaba era una especie de canasta donde los hombres que salían a cazar guardaban sus flechas. Y aquí el salmista hace alusión a eso, ¿no? Bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. Es una bendición. Es una bendición. Por eso, mis hermanos, ore con sus hijos, ore con su esposa, haga de la oración familiar, diciéndole: Señor, pedimos tu bendición, tu dirección, toda decisión en conjunto. Haga de la casa que Dios quiere. Porque si Jehová no edificare la familia, no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Sí. Hermoso versículo. Si puede, póngalo en la puerta de su casa. Pero mis hermanos, no me quedo con el Salmo 127. El salmo que sigue a continuación es un salmo, pero dirigido, dirigido al varón, al esposo. El Salmo 128. Leamos el Salmo 128 desde el verso 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Qué belleza, ¿no? Qué belleza. Y viene la promesa para el hombre: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Pero recordemos, son promesas de Dios, pero todo radica en el verso 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. El Hijo de Dios, el esposo que trata bien a su esposa, el esposo que conforme a la palabra de Dios
edifica, bendice, protege, provee a su esposa. ¡Qué hermosas promesas! Verso 4. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. El hombre que teme a Dios y anda en los caminos del Señor tendrá un hogar bendecido. Mis hermanos, destruimos nuestro hogar cuando tratamos mal a nuestra esposa. Destruimos nuestro hogar cuando pensamos que solamente con dar comida y techo ya es suficiente. Comida, techo y vestido. Nunca le ha faltado nada a mi esposa, nunca. Pero la ha maltratado verbalmente. La ha maltratado. Y ella emocionalmente está destruida. Eso es lo que el Señor no quiere. Que sus hijos lleguen a eso. Y dice el verso 5, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. La paz sea sobre Israel. Qué hermoso salmo para los padres de familia, para los esposos. El Salmo 128. En realidad, Salmos 127 y 128. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es una realidad. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Sí, imagínense un hogar donde la esposa es cristiana. Llevamos a los hijos a la escuela dominical, están en el culto con nosotros. Sí. Pero en esa casa ni oran ni leen la Biblia. Nuestros hijos pasan tiempo en el colegio, en la escuela. Pasan horas y horas. Por lo menos pasan de 40 a 50 horas en el colegio con personas no cristianas. Y de repente en la iglesia están 2 horas a la semana. Y después decimos, no sé por qué mis hijos no son cristianos. Porque usted no dejó que Jehová edifique la casa. Usted no oró con ellos. Usted no leyó la Biblia con ellos. Usted no participó con ellos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Mis hijos se perdieron. Sí, porque sus hijos vieron cómo usted maltrataba a su esposa. Sí, nunca les faltó nada material, pero en lo emocional, usted trató mal a su esposa. Pero cuando Dios edifica una familia, si Dios edifica una casa, ahí viene el Salmo 38, el verso 1. Perdón, el Salmo 128, verso 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. A los esposos, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. La promesa de Dios para el buen esposo, ¿cuál es? Desde el verso 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Promesa del Señor. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Es decir, será una señora bien puesta, cuando andas en los caminos del Señor. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Hijos creyentes, bien formados. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová, el esposo que teme al Señor, el esposo que trata a su esposa como Dios manda, así como Cristo amó a la iglesia, que ame a su esposa. Se tendrá un hogar firme, tendrá un hogar, pero como dice la palabra de Dios, bien cimentado. Y no solamente con sus hijos, sino que dice que verá a los nietos. Dice, bendígate Jehová desde Sión.
y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, será hasta los bisnietos. Esa es la promesa del Señor. Esa es la promesa que Dios nos hace. Por eso, hermanos en la fe, maridos, esposos cristianos, tenemos como cabeza del hogar el mandato de Dios de bendecir a nuestro hogar, primero a nuestras esposas y luego a nuestros hijos. La promesa de Dios es: bienaventurado serás y te irá bien. Bienaventurado serás y verás a los hijos de tus hijos, y la paz sea sobre tu hogar. Que Dios te bendiga, mi hermano y amigo. Amén.